Pues muy buenos días a todos y es para mí un gusto estar aquí hoy en este webinar como parte de este convenio que tiene el Infonavit con el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Mi nombre es Oscar Vela y soy el subdirector de Planeación y Finanzas aquí en el Instituto. Acabo de tomar este honor en diciembre pasado. Y esta es la primera vez que me toca participar en un evento como estos y me da gusto que el Instituto tenga abierto este convenio y me da mucho gusto además reforzar la relación que tenemos no solo con este consejo, sino en general con todas las empresas aportantes al Infonavit. Y hoy tengo el gusto de estar y agradecer también la presencia en particular de María Teresa Delgado Zárate, directora del Comité Nacional de Capital Humano de INDEX. Muchas gracias María Teresa por estar acá, por participar, por convocar también a las empresas que forman parte de este consejo, porque como insisto, es para nosotros en el Instituto un tema muy relevante mantener estas actividades y sobre todo, y quizás este es el mensaje que me gustaría decirles hoy con motivo de los trabajos que van a tener en las próximas 2 horas. La administración del instituto que encabeza hoy Carlos Martínez. Tenemos esta misión y este objetivo, y es el que hemos estado repitiendo a lo largo de distintos foros, de poner en el centro al trabajador, al derechohabiente, al que invierte sus recursos con nosotros en el Infonavit, y al que a través de su trabajo y de esta inversión y de este ahorro que genera, pues puede incrementar su patrimonio. El instituto tiene una historia muy profunda, muy compleja, muy importante, y hoy es un instituto financieramente solvente. Queremos poner en el centro al trabajador para que esta facilidad que como institución de seguridad social le damos de incrementar este patrimonio sea una realidad, que el trabajo que la persona realiza y aumenta su productividad pueda convertirse entonces en una casa o bien, como nos mandata la ley a lo largo de su vida, en patrimonio líquido que también pueda complementar su pensión. En ese sentido, y el trabajo que hacen las empresas a nivel nacional es clave, y la relación del instituto con las empresas es clave también, porque las empresas participan en los momentos más importantes de la vida laboral, por supuesto, del trabajador, y me refiero ya en términos del instituto, pues desde que el trabajador se afilia al Instituto Mexicano del Seguro Social y abre sus cuentas en el sistema de ahorro para el retiro, y por lo tanto también participa con una subcuenta de vivienda aquí en el Infonavit, desde el proceso de afiliación como el proceso natural y automático de aportación a la subcuenta de vivienda, ese 5% que viene a ser administrado por nosotros aquí en el Infonavit, todas esas aportaciones a lo largo de su vida, y una vez que obtiene un crédito el trabajador, esa amortización que también cuando se mantiene una relación laboral en el sector formal se facilita por el descuento automático que las mismas empresas generan. Todo ese trabajo y los sistemas en los que participamos y la relación plena que tiene el instituto con las empresas es fundamental. Las empresas tienen la obligación de hacer esta aportación, tienen la obligación de dar de alta al trabajador y registrarlo con el salario que corresponda, y son clave para que este patrimonio que insisto, se está generando, pues se mantenga, se amortice y eventualmente incremente no nada más el bienestar de la familia de la persona, sino también la productividad. Un trabajador que se siente seguro en la empresa donde participa, se vuelve, y ha sido esto ya muy estudiado, se vuelve más productivo, y entonces es un círculo virtuoso que queremos empujar. Y otra vez la relación entre el instituto y las empresas aportantes es fundamental en este sentido. Las empresas que participan en particular en este foro, las que pertenecen al sector exportador, obviamente son claves en la economía mexicana, pero los números que tenemos identificados y que son públicos y que podemos encontrar en el INEGI, pues hablan por sí solos. Tenemos
registradas o habilitados en INEGI 6.188 establecimientos IMEX que están activos, 5.115 pertenecen a la industria manufacturera, 1.073 es el complemento, la industria no manufacturera. Cuando pensamos en los ingresos de toda la industria, pues estamos hablando de cerca de 2 puntos del PIB, 398,000 millones de pesos derivado de las exportaciones, 5.1 billones de pesos en importaciones, y esto suma más de 3.9 billones de pesos en total. Pero otra vez al detalle de los empleados, ustedes en general como industria exportadora abarcan a más de 3 millones de trabajadores en el país, de acuerdo al INEGI, 2.7 en el sector manufacturero, y como parte de la nómina tenemos registrado casi un cuarto de punto del PIB, 42.600 millones de pesos, que si lo vemos en un salario promedio del trabajador y revisamos además el salario promedio del trabajador a nivel nacional, pues el de la industria exportadora es significativamente mayor. Aquí en la industria exportadora tenemos salarios promedio de 18.800 pesos cuando el promedio a nivel nacional está por abajo de los 12.000 pesos. Entonces tenemos un sector que aporta bastante a la economía nacional. Es un sector que por su naturaleza, y lo sabemos también, ha sido bien estudiado, es más productivo, es un sector que se vuelve más dinámico y que tenemos este capital humano que otra vez, si lo cuidamos y trabajamos adecuadamente entre el instituto como alguien que tutela los recursos y permite el financiamiento de la vivienda y las empresas aportantes que hacen su trabajo y dan de alta correctamente al trabajador, cumplen con sus aportaciones y están cerca del trabajador para cuidar que este patrimonio crezca, pues genera, como decía, un círculo virtuoso que queremos proteger y que queremos impulsar. En este sentido, seminarios como el de hoy y los temas que se van a tratar, como el dictamen Infonavit, que es para nosotros importante como una medida preventiva para que las empresas sepan adecuadamente si están cumpliendo con lo que les corresponde en temas de aportaciones y registros. Para nosotros es central y por eso otra vez me da mucho gusto que tengamos este ejercicio y espero que también sea productivo para los que están participando. Sin más, otra vez doy la bienvenida y espero que los trabajos de hoy sean muy productivos. Y reitero el mensaje de que mientras el instituto y las empresas tengamos una relación cercana, de buena colaboración, nos corresponde fiscalizar, nos corresponde como autoridad y nos lo permite la ley estar atentos a que las empresas cumplan con esta obligación. Vamos a proteger al trabajador en todo momento, pero también vamos a ayudarle a que esta relación sea más fructífera, sea productiva y potenciemos este círculo de productividad. Así que sin más cedo la palabra a María Teresa y muchas gracias otra vez por estar por acá. Gracias, doctor. Muchas gracias por recibirnos en las instalaciones del Instituto en la Ciudad de México. Gracias a todos nuestros audiencia que está sintonizándonos el día de hoy para tratar el tema interesantísimo de dictamen fiscal e Infonavit y el del tema de Cireso. Nos quedan 2 horas de arduo trabajo. Tenemos preguntas, un espacio para las preguntas. Si tienen ustedes preguntas, pueden hacerlas llegar. Ahorita les vamos a pasar la liga, es webinar.nacional@index.org.mx. Pueden hacernos llegar sus dudas y en el momento podemos contestarlas en la parte. Muchas gracias, gracias nuevamente y esta es nuestro primer webinar en el año 2019 en base al convenio que tenemos de colaboración con el Instituto y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación. Un gusto estar aquí, iniciamos. Bien, muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a iniciar por ver qué es básicamente el dictamen Infonavit. Vamos a abordar 3 puntos, que sería el dictamen Infonavit, el dictamen fiscal y lo que es el sistema de responsabilidad solidaria. Ahí vamos a ver, va a ser un poco más técnico, cómo entrar y cómo enviar la información en este caso.
Pues bien, vamos a dar inicio con lo que es el dictamen Infonavit. Y al respecto tenemos una agenda donde vamos a ver desde el registro de contadores públicos, cómo mantienen ese registro, el momento en que se presente el aviso para presentar ese dictamen Infonavit, si se puede presentar alguna situación en la que se vean impedidos básicamente para presentar el dictamen, y finalmente cuáles son esos beneficios del dictamen Infonavit. Vamos a iniciar por ver qué es el dictamen Infonavit. El dictamen Infonavit básicamente es este documento que elabora el contador público autorizado por el instituto. De ahí que vamos a platicar de cuáles son los requisitos que debe tener un contador público para que sea autorizado por el instituto. Básicamente ahí vamos a conocer como patrones cómo está nuestro cumplimiento en materia habitacional, es decir, cómo estamos cumpliendo de frente al Infonavit con nuestras obligaciones de aportaciones y descuentos. La presentación de este dictamen es voluntaria, sin embargo se recomienda que los patrones presenten el dictamen a efecto de conocer cuál es su cumplimiento, porque puede haber errores hasta en los propios sistemas de nómina que están llevando. Este tercero les va a detectar algún error y ustedes van a estar en la posibilidad de corregir a tiempo sin algún tipo de multa y sin que haya por ahí alguna carga financiera adicional que le pegue al flujo de la empresa, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a prevenir, sobre todo en el caso de patrones como ustedes que tienen un gran uso de capital humano. Bueno, pues un contador público para solicitar su registro básicamente tiene que solicitarlo mediante un formato, proporcionarnos lo que es su cédula profesional, demostrar que es miembro de un colegio o asociación con 3 años previos. No es al momento en que se quiera inscribir que él se vuelva miembro de un colegio, no. Debe de tener una antigüedad de 3 años al menos, tener una certificación expedida por colegios o asociaciones con validez de la Secretaría de Educación Pública, contar con una experiencia mínima de 3 años en su labor como contador público y estar al corriente de sus obligaciones ante el SAT, el Infonavit y el Seguro Social. Asimismo, debe traer su constancia de situación fiscal para que veamos que también está localizado y está activo. ¿Cómo va a solicitar este registro el contador público autorizado? Básicamente va a acudir a la delegación regional a la que corresponde su domicilio fiscal. Aquí una acotación, independientemente de la delegación a donde acuda a que le den su registro, él puede dictaminar en toda la República. Ahí en la delegación van a revisar la documentación para que autoricen este registro, justo la que citamos antes. Se le va a asignar mediante un oficio un número de registro y a la par ese número se va a subir al portal. En la parte de abajo de la presentación pueden ver la liga donde ustedes pueden consultar a los contadores públicos que se encuentran autorizados y vigentes. De esta manera, el patrón, al momento de que desee dictaminar, puede consultar en esta liga que el contador público con el que va a dictaminar se encuentre autorizado y vigente. Ok, ¿por qué hablamos de que debe de estar vigente? Existen algunas situaciones y el instituto se encarga de vigilar esta parte en cuanto a que los contadores tengan actualizados sus datos en relación, por ejemplo, a su domicilio fiscal, que tengan presenten cada 3 meses, que presenten cada año en los primeros 3 meses su formato de actualización de su norma de educación continua. Si el contador no presenta esta norma de educación continua, puede, ya no va a estar publicado en el portal.
Asimismo, el contador debe realizar un buen uso de su registro. ¿Y a qué nos referimos con esta parte? A que no debe de caer en algún supuesto en el que se le pueda sancionar, como por ejemplo el que no presente un dictamen o lo presente incompleto, o que ese dictamen sea presentado de manera extemporánea, el hecho de no presentar su norma de educación continua o no atender los requerimientos que formule el instituto para revisión de ese dictamen. Y bien, ¿cuándo vamos a presentar, una vez que ya identificamos que el contador público está autorizado y está vigente y que el patrón decida dictaminarse, va a presentar este aviso por el ejercicio inmediato anterior? Es decir, si el día de hoy un patrón desea dictaminar 2018, puede presentar esos avisos en los primeros 4 meses del año, cuando se trata del ejercicio inmediato anterior. Y en el transcurso de los siguientes 6 meses debe presentar su dictamen. Si bien es cierto, mencionamos que el dictamen es voluntario, al momento de que se presenta el aviso es obligatorio presentar el dictamen. Entonces, dentro de los primeros 4 meses vamos a presentar el aviso y hasta en los próximos 6 meses se va a presentar el dictamen por el que presentamos ese aviso. ¿Dónde se presenta el aviso para dictaminar? Se presenta en la delegación regional que corresponde al domicilio fiscal del patrón. Hay empresas que tienen registros patronales en diferentes estados. Aquí, en este caso, van a presentar ese dictamen verificando su domicilio fiscal, y en la entidad en donde esté ubicado este domicilio se presenta el dictamen. Si ustedes quieren dictaminar por un ejercicio diferente al inmediato anterior, lo pueden hacer en cualquier fecha. Es decir, si ustedes el día de hoy no quieren dictaminar 2018, 2017, 16, pueden presentar su aviso inclusive después de los 4 meses, cuando se trata de un ejercicio diferente al inmediato anterior. Es recomendable al momento de presentar el aviso verificar algunos requisitos. No presentarlo en la fecha límite, ya que van a encontrar, como buenos mexicanos, gran concurrencia dentro de las delegaciones, y a veces hay algún requisito que olvidan, por ejemplo, y aunque parece broma, el que esté firmado ese aviso tanto por el CPA como por el patrón. Si van el último día van a perder la oportunidad de presentar su dictamen. Entonces de ahí se recomienda que con anticipación vayan a presentar el aviso. Verificar que este esté firmado por el contador público autorizado y que esté firmado también por el patrón o representante legal. Es importante verificar que los datos del patrón sean correctos. El NRP que ustedes pongan dentro del aviso van a ser los NRPs por los cuales se van a recibir ese dictamen. No pueden adicionar alguno al momento de presentar el dictamen, únicamente los que estén contenidos en el aviso. Entonces, de ahí la importancia de verificar que vayan los NRPs que queremos dictaminar, el RFC y nombre o razón social correctos. Verificar el periodo o ejercicio a dictaminar. A veces se queda guardado en la memoria de los equipos que me dictaminé por 2017 y no hacen el cambio a que, por ejemplo, en estas fechas van a dictaminar el 2018. Esto es bien importante verificarlo. ¿Qué situaciones les comentaba que puede haber previas a la entrega del dictamen? Una vez que se presentó ese aviso, existe ya la obligación de presentar el dictamen. Sin embargo, puede que no estén de acuerdo con el CPA
o que al CPA le suceda alguna situación de enfermedad o incluso que pueda fallecer, en ese caso pueden hacer una sustitución de CPA dentro del plazo para la entrega del dictamen. Es decir, una vez que presentaron el aviso, en los próximos 6 meses antes de que venza la entrega del dictamen, pueden hacer la sustitución de CPA. Obviamente aquí estarían presentando un escrito en la delegación en donde presentaron su aviso o a donde corresponda su domicilio fiscal y el formato de sustitución en el que va a ir contenido y lo va a firmar el nuevo CPA por el cual fue sustituido. En caso de que el CPA sea el que desea realizar la sustitución o tiene por ahí alguna situación o incapacidad física, bueno, él presenta un escrito ante el instituto y también deberá presentarle al patrón este escrito de que no lo puede presentar. También pueden haber prórrogas. Respecto a las prórrogas, el escrito mediante el cual se solicita debe ir firmado tanto por el patrón como por el CPA. Aquí sí existe un plazo y esa prórroga debe solicitarse a más tardar 1 mes antes del vencimiento del plazo para la entrega del dictamen. No es muy recomendable, a menos de que haya una causa justificable de fuerza mayor, como hubo por ahí algunas situaciones de desastres naturales, pero si no existe una causa justificada, es poco probable que se otorgue esa prórroga. Entonces, cuando se da una sustitución de CPA, en ese caso sí pueden solicitar la prórroga y será autorizada. Por último, el patrón, dentro de los 3 primeros meses después de que se presentó el aviso, puede desistirse de presentar el dictamen. Puede por ahí haber alguna situación de que no se pusieron de acuerdo con el contador y demás, y pueden desistirse. Todo esto es importante que lo conozcan para que no lleguemos a la parte donde existen sanciones por la no presentación, tanto para el CPA como para el patrón. Ahora bien, la entrega del dictamen. Ya presentamos el aviso, vamos a entregar este dictamen, lo vamos a entregar en la delegación regional, prácticamente donde presentamos nuestro aviso de dictamen, a menos de que hayan tenido un cambio de domicilio fiscal, lo van a presentar en otra delegación. Aquí es recomendable que cuando vayan a presentar su dictamen en una delegación diferente a donde presentaron el aviso, es recomendable que vayan con su constancia de situación fiscal a efecto de que se compruebe que esa es la razón por la que se va a presentar en una delegación diferente el dictamen. Se entrega dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de presentación del aviso. Ojo, aquí es hasta dentro de los 6 meses. Al día de hoy ya tenemos desde el mes de enero dictámenes presentados, es decir, ustedes pueden presentar el aviso y en los 15 días posteriores pueden presentar su dictamen. Con esto ustedes están ampliando este beneficio a un plazo mayor. Entre más rápido presenten ese dictamen, es más rápido el plazo que tienen para el beneficio por la presentación de este dictamen. Ahora bien, las recomendaciones para cuando presentan el dictamen es entregarlo antes de la fecha límite. Junto con el dictamen se presenta un CD que contiene los anexos, las balanzas y demás. Hay ocasiones en que se le sucede algo al CD y al momento de revisarlo en la delegación no lleva contenida la información. Entonces, si están en el último día, pueden caer en un incumplimiento. Es recomendable que acudan antes de la fecha límite a presentar el dictamen por si tienen cualquier eventualidad que esté fuera del alcance, ¿no? En el dictamen solo deben ir los NRPs que manifestamos en el aviso.
Si van más NRPs de los que manifestamos en el aviso, esos NRPs adicionales no van a tener beneficio porque carecen del aviso para dictaminarse. Es importante verificar las firmas, que la carta de presentación, los anexos y la opinión estén firmados tanto por el CPA como por el patrón, salvo que si la opinión es negativa o se trata de una abstención de opinión, en ese caso podrá ir solamente firmado por el CPA. Es importante verificar también que la opinión vaya por cada uno de los NRPs. Si la opinión se refiere solamente a un NRP, solamente ese NRP será el que tendrá el beneficio, porque el contador público autorizado únicamente se está pronunciando por el NRP que cita. Entonces, muy importante verificar que vayan citada la opinión de todos los NRPs que estamos dictaminando. Aquí en la parte de abajo de la presentación está la liga en donde ustedes pueden consultar un checklist que contiene cada uno de los documentos para presentar ese dictamen. Muy bien, y veamos los beneficios del dictamen Infonavit. Al momento de que ustedes presentan el dictamen en tiempo, es decir, que no sea de manera extemporánea, y sin adeudos determinados por parte del contador público que dictaminó, vamos a tener a partir de ese momento, no vamos a ser objetos de una visita domiciliaria. Existen excepciones, por ejemplo, cuando existe algún indicio de evasión, que es cuando un trabajador denuncia que su patrón no está realizando las aportaciones o que le está descontando lo respectivo a su crédito y que no lo está enterando. No se alarmen, no todas las denuncias que llegan pueden tener por ahí algún trabajador inconforme y que vaya a levantar su denuncia. De manera previa se verifica y el patrón tiene la carga de llevar, si nos está hablando a lo mejor de que le están descontando, de llevar los documentos donde conste. Entonces, sí existen excepciones y sería que existiera una denuncia de algún trabajador, obviamente para poner a salvo el derecho de los trabajadores. O que al revisar el dictamen se encuentren irregularidades por las que se deban ejercer las facultades de comprobación. Otro de los beneficios es que no se van a emitir cédulas de diferencia por el ejercicio dictaminado. Y aquí repito, es a partir de que se presenta el dictamen. Este beneficio lo va a tener siempre y cuando la determinación que haya hecho el contador y que dentro del dictamen haya señalado que es necesario pagar un monto adicional, que éste haya sido pagado. Si dentro del dictamen tenemos un importe a cargo que no se pagó, ya no tenemos este beneficio. En uno de los anexos viene justamente cuánto determinó el contador, cuánto pagamos, y si existe alguna diferencia, es conveniente que antes de la presentación sea pagada. Es importante señalar, porque después aquí viene el motivo de que por qué me están citando con los requerimientos, si estoy dictaminado. Los contadores al momento de dictaminar lo hacen de acuerdo a normas de atestiguamiento, de tal forma que si ustedes como patrones no le dan a conocer la información que él necesita para pronunciarse o no le hacen de su conocimiento que tienen requerimientos previamente notificados, él no se va a poder pronunciar y eso nos podría traer un dictamen con irregularidades. Entonces, es importante que al momento de que estén platicando con su CPA y que se vaya a emitir este dictamen, le den a conocer si tienen requerimientos previamente notificados a efecto de que el contador se pronuncie sobre ellos dentro del dictamen.
Ahora bien, hablábamos de que en caso de incumplimiento en la entrega de dictamen puede haber algunas sanciones. Cuando la presentación es extemporánea, para el patrón no surte efectos el dictamen, es decir, no tiene beneficios si se presenta de manera extemporánea. Y el CPA se hace acreedor a una amonestación. Ese CPA, si tiene 3 amonestaciones, tendría una suspensión por 1 año. Es decir, ya no estaría publicado dentro del portal justamente porque está sancionado. En caso de que definitivamente el dictamen no sea presentado, el patrón puede tener por ahí la imposición de una multa y el CPA puede ser suspendido hasta por 2 años. Cuando el dictamen se presente incompleto o el contador no realice las aclaraciones que le solicite al instituto, también puede tener esa suspensión por 2 años. Y finalmente, ¿cuáles son las ventajas que advertimos para que ustedes se dictaminen como patrones? Pues van a contar con la opinión de un experto que puede detectar errores en la determinación de sus bases de aportación, si existe la omisión de algún pago, de detectar alguna partida o diferencias sujetas de aclaración o errores en los cálculos de sus sistemas de nóminas. Disminuye el riesgo de ser sujeto de un acto de fiscalización, ya que primero, como lo veíamos en la lámina anterior, se deberá revisar el dictamen y en su caso el patrón tiene la opción de corregir. Es decir, si derivado de que se revise el dictamen, el cual se hace primero con el contador, surgiera alguna diferencia, el patrón tiene la opción de corregirse antes de que tenga un acto de fiscalización. Si el contador determina diferencias, es importante que las pague antes de la presentación, ya que lo va a hacer sin algún tipo de multa. Y la revisión que realiza el contador público le permite identificar al patrón si está cumpliendo con sus obligaciones ante el Infonavit de manera correcta. Aquí es importante señalar, como lo mencionaba el subdirector, que lo que nosotros debamos pagar respecto a aportaciones y demás van a ir directamente a la subcuenta de vivienda de los trabajadores y esto va a estar en favor de ellos para que formen un patrimonio y en favor también de la productividad de su empresa. Gracias. Vamos a ver ahora el tema de lo que es dictamen fiscal y dejamos a Carolina con esto. Muchas gracias, licenciada María Esperanza Ramírez, por su presentación, gerente de programación de la fiscalización del instituto. Recuerden hacernos llegar sus dudas al correo webinar.nacional@index.org.mx. Seguimos con la licenciada Carolina Mendoza, encargada de dictamen en el área central. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a hablar del tema de dictamen fiscal y comenzaremos con las generalidades. Vamos a hablar un poquito de las generalidades del dictamen fiscal. Pasaremos por la entrega de la copia del informe sobre situación fiscal ante Infonavit y terminaremos citando 2 ejemplos de los anexos 9 y 10 del informe sobre situación fiscal. Es necesario comentar que el dictamen fiscal es el informe que emite un profesional que obtiene registro de autorización ante el Servicio de Administración Tributaria respecto de los estados financieros del contribuyente. Derivado de este informe y la opinión del CPR, que actualmente los conocemos como CPIs, es decir, contadores públicos inscritos, se desprende el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales a que se encuentra obligado. A partir del 2014, la presentación del dictamen es opcional
Sin embargo, cuando el contribuyente opta por dictaminarse ante el Servicio de Administración Tributaria, se obliga a presentar ante Infonavit la copia de ese dictamen y de sus anexos referentes a aportaciones patronales. Vamos a hablar sobre la entrega de copia del informe sobre situación fiscal. Esta copia se debe entregar junto con los anexos referentes a aportaciones patronales en la delegación que corresponda al domicilio fiscal del contribuyente. Se entrega 15 días hábiles posteriores a la fecha de presentación o a la fecha de vencimiento de su presentación ante el SAT, ante Infonavit. ¿Qué se entrega? Solicitamos la entrega del formato DO01, la opinión e informe sobre situación fiscal, el acuse de recibido ante el SAT y los anexos referentes a las aportaciones patronales. Citamos el ejemplo del anexo 9 del dictamen fiscal y este anexo se denomina relación de contribuciones a cargo del contribuyente como sujeto directo o en su carácter de retenedor. Identificamos el concepto, que es aportaciones al Infonavit, la base gravable, que es 1.192.220, la tasa, tarifa o cuota, que en este caso corresponde al 5% de las aportaciones patronales, la contribución determinada por la auditoría que practicó el CPI, que corresponde a 59.601 pesos, y la contribución a cargo o saldo a favor determinado por el contribuyente, que corresponde a la determinada por la auditoría, 59.611 pesos. Aquí podemos identificar que tiene una diferencia de 0. En el caso del ejemplo del anexo 10, que se denomina relación de contribuciones por pagar, identificamos también el concepto correspondiente al bimestre de diciembre del 2017, esto es el sexto bimestre del 2017 para Infonavit, el importe correspondiente al ejercicio fiscal dictaminado, que son 14.721 pesos, importe proveniente de ejercicios anteriores, no tenemos ninguna cantidad, y el total de contribuciones por pagar, que son 14.721 pesos. Hay un importe a contribución, es 0, y si identificamos la fecha de pago, en este caso se puede identificar que el CPI no realizó ninguna determinación adicional a las contribuciones por pagar que tiene el contribuyente y por lo tanto se identifica la fecha de pago 17 de enero del 2018. Para nosotros es un cumplimiento oportuno y también se cita la institución bancaria donde realizó el pago. En este caso es importante que ustedes verifiquen que si tienen una contribución detectada por el CPI a cargo de los contribuyentes, pues que se paguen dentro de los 10 días siguientes al vencimiento de la presentación del dictamen fiscal ante el SAT, porque para el Infonavit esto se considera un cumplimiento espontáneo en términos del artículo 15, fracción tercera de nuestro reglamento de multas. ¿Cómo hacemos el conteo del plazo según el artículo 84 de RIPAEDI? Tenemos dos ejemplos, uno de cumplimiento oportuno y otro de cumplimiento extemporáneo. Recuerden que este artículo dice que deberán presentarse los anexos referentes a contribuciones por concepto de aportaciones patronales al instituto en un plazo de 15 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento para su presentación ante el SAT. En el caso, este contribuyente presenta su dictamen fiscal del ejercicio 2017 y el plazo de vencimiento ante el SAT es el 15 de julio del 2018. El vencimiento ante Infonavit es 15 días hábiles posteriores a esta fecha, que sería el 3 de agosto del 2018, y la fecha de presentación ante el SAT lo hizo el 10 de julio del 2018. La fecha de presentación ante Infonavit la realizó el 1 de agosto del 2018. En este caso, tenemos un cumplimiento oportuno. En el caso del cumplimiento extemporáneo, el mismo contribuyente, se trata del ejercicio 2017, el vencimiento ante el SAT, nuevamente 15 de julio del 2018, el vencimiento ante Infonavit es 3 de agosto del 2018 y la fecha de presentación ante el SAT la realizó el 20 de julio del 2018, es decir, ya está en vencimiento o ya pasó el vencimiento de la fecha de presentación
La fecha de presentación ante Infonavit la realiza el 10 de agosto del 2018. En este caso identificamos que el contribuyente identifica mal el conteo de plazo, es decir, no quiere decir que porque ante el Servicio de Administración Tributaria lo hayan presentado en fecha posterior al vencimiento, a partir de ahí cuentan los 15 días, no es así. Los 15 días posteriores para la presentación ante el instituto se debe contar a partir del vencimiento que establece el Servicio de Administración Tributaria. En el caso que exista resolución miscelánea fiscal, puede ser que ese plazo sea ampliado y en los términos en que instruya esa resolución miscelánea fiscal. En los casos comunes vamos a utilizar el plazo que establece el artículo 32A del Código Fiscal de la Federación. Por último, voy a hablarles de algunas recomendaciones para la presentación de copia de la situación fiscal del contribuyente ante el Infonavit. Si optan por dictaminar sus estados financieros, recuerden presentar la copia y sus anexos ante el instituto, ya que es una obligación que se encuentra contenida en el artículo 29, fracción octava de la ley del Infonavit, en relación con el artículo 84 del reglamento de inscripción, pago de aportaciones y entero de descuentos del instituto, que comúnmente conocemos como RIPAEDI. La información que deben presentar es la carta de presentación del dictamen fiscal, que es el formato DO01, mismo que pueden encontrar en nuestro portal institucional, copia de la opinión e informe de la situación fiscal del contribuyente, el acuse de recibido con sello digital de la presentación de este dictamen fiscal ante el SAT y los anexos del dictamen fiscal que correspondan a aportaciones patronales. Se recomienda realizar el pago de las contribuciones por pagar que haya determinado como diferencia el CPI de manera oportuna o a más tardar dentro de los días hábiles siguientes a la presentación del dictamen fiscal, ya que, como comentábamos hace un momento, el artículo 15, fracción tercera del reglamento de multas del instituto considera ese plazo como un cumplimiento espontáneo. En el caso de no presentar la copia del dictamen fiscal, podrán hacerse acreedores a una multa de 150 veces la UMA y para que se den una idea y que se ahorren costos, para 2019, esta multa asciende a la cantidad de 12.757.99. Eso sería todo por mi parte, muchas gracias y pasamos a ver el tema de CIRESO con mi compañera, la licenciada Norma Fuentes. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a platicar ahora del Sistema de Responsabilidad Solidaria CIRESO. Esta es una aplicación que está implementada en el portal de Internet por parte del Instituto para facilitar el cumplimiento a todos aquellos obligados conforme al párrafo quinto del artículo 29 bis, que está publicado en la ley de Infonavit. ¿Quiénes son los obligados? Pues todos aquellos que tienen celebrados contratos por prestación de recurso humano. Y este recurso humano pues está contratado bajo el esquema de tercerización. Vamos a platicar de las generalidades, esto es quiénes son los obligados, cuál es el periodo en que se debe presentar la información y qué información es la que debemos de presentar. La descripción de lo que es la aplicación CIRESO, recomendaciones para el uso de la aplicación y también recomendaciones para el llenado del archivo de carga. ¿A quién está dirigido? Pues a todas aquellas empresas que contratan trabajadores bajo el esquema de tercerización, subcontratación u outsourcing de recurso humano. ¿Quiénes son los obligados? Pues las partes que componen el contrato de servicios de prestación de servicios de recurso humano, que es el contratista o intermediario laboral, conocido como el proveedor del servicio y que además asume la figura jurídica de patrón ante los empleados. La otra parte, el beneficiario, que es quien va a recibir el beneficio directo del trabajo de los empleados contratados bajo el esquema de subcontratación. Para efectos de CIRESO, nosotros identificamos a los obligados como usuarios o declarantes y tenemos 3 perfiles de declarantes. El primero es el patrón con trabajador, como ya comentamos, es el contratista que asume la responsabilidad laboral y que en el contrato es el proveedor directo del servicio de recurso humano. En la práctica hemos detectado también patrones sin trabajadores. ¿Cómo los detectamos? Pues son el proveedor en el contrato del servicio de recurso humano,
pero que no tiene trabajadores contratados directamente. Y por último, el beneficiario, que es el contratante de los servicios de la prestación laboral de los trabajadores. ¿Qué información es la que deben de presentar? Pues los datos generales de las partes del contrato, como son su nombre o razón social, su personalidad jurídica, los datos del acta constitutiva, cuál es el objeto del contrato, su nombre, su RFC, su número de registro patronal, el periodo de vigencia del contrato y la circunscripción territorial del contrato. También deben de mencionar cuáles son los puestos objetos del contrato, los perfiles de cada contrato y el número de promedio de trabajadores que van a prestar sus servicios durante ese trimestre. La información debe declararse de manera trimestral, a trimestre vencido, y los trimestres se cuentan a partir del primer mes del año, de tal suerte que la información debe de presentarse en los meses de abril, julio y octubre del mismo año y enero del año siguiente. ¿Cómo van a entregar la información? Pues por medios electrónicos, llenando un archivo de carga que está a disposición en la aplicación de Cireso. Hay dos formas de enviar la información. La aplicación Cireso está tanto en portal institucional como en portal empresarial. En portal institucional está disponible para todos aquellos declarantes que tienen un RFC y no cuentan con número de registro patronal asociado. En caso de que sean declarantes que tienen más de uno o más de un número de registro patronal, deberán enviar la información por el portal empresarial. Ahora sí ya viene el video. Les vamos a mostrar un video de cómo vamos a accesar al portal institucional para que puedan enviar su información. Buscamos la página del portal del instituto en el internet, seleccionamos la pestaña de patrones. En patrones la opción Conoce tus pagos y ahí buscamos la aplicación Cireso. Una vez que hemos entrado a la aplicación, nos va a mostrar una página con generalidades, el antecedente de cuándo surge el artículo 29 bis y algunas recomendaciones generales para los usuarios o declarantes. Aquí vamos a entrar a la opción Consulta aquí el sistema y nos va a llevar a la página de términos y condiciones. Nos describe en esta página brevemente cada uno de los perfiles de los usuarios o declarantes y para continuar debemos de leer y aceptar las condiciones de servicio. Ingresamos el RFC del declarante que no tiene asociado un número de registro patronal, continuamos con el trámite y aquí podemos declarar dos perfiles, que es el de patrón sin trabajadores y el de beneficiario. Este ejemplo es la descarga del archivo para llenado de información. La recomendación es que atiendan a cada una de las especificaciones que les dan los encabezados del llenado de formato y la información que debe de ir en cada columna del archivo. Cuando algunos declarantes quieren enviar su información por portal institucional y el sistema detecta que el RFC sí tiene asociado un número de registro patronal, ya no les va a poder permitir continuar con el trámite. Les va a enviar un mensaje que dice que los patrones deben registrarse en el portal empresarial. Entonces, sí es importante que si aún no cuentan con su registro para entrar a portal empresarial, lo vayan tramitando y puedan dar cumplimiento a esta obligación. Este es otro ejemplo de cómo accesar ahora por portal empresarial. Igual buscamos el acceso por internet. Vamos a teclear los datos, bueno, siendo con patrones con número de registro patronal, sus datos de registro patronal. Aquí la recomendación para aquellos patrones que cuentan más de un número de registro patronal y más de un acceso a portal empresarial es que el trámite lo hagan siempre por uno solo, en cada trimestre. Pueden ir cambiando de portal, pero cuando van a presentar información de un periodo diferente. Ya una vez que entran a la aplicación, se van a la opción de Mis trámites y ahí se desplegan varias opciones. Buscamos la aplicación Cireso, que igual nos lleva a la página de términos y condiciones. Lo mismo, tenemos que leer y aceptar las condiciones para poder continuar.
Desde el portal empresarial sí podemos enviar los 3 perfiles, que es patrón sin trabajadores, patrón con trabajadores y sujeto beneficiario. Este ejemplo es ya de la carga de información. El sistema, una vez que ha leído el archivo, nos da un número de seguimiento, un folio de seguimiento. Es muy importante que lo anoten, porque con él vamos a buscar la respuesta del sistema. Entonces, ya una vez que tenemos el número de folio, vemos cuál fue la respuesta del sistema. En este caso, fue un envío de éxito, generó un acuse de recibo y este es el ejemplo del acuse. Recomendaciones para que el envío de la información sea exitoso. Pues lo más importante es que siempre descarguen el archivo desde el portal, seleccionando el perfil que quieren declarar. Atiendan las especificaciones de llenado y tipo de formato de cada una de las columnas. Una vez que están llenando el archivo, llénenlo desde Excel, no dejen campos en blanco y los textos que vayan capturando que no contengan comas. También es importante que el número de caracteres de cada columna no rebase una longitud de 60 caracteres y que una vez que hemos llenado el archivo y se ha convertido en un CSV delimitado por comas, se elimine el salto de línea desde el explorador de Windows. Aquí vamos a ver otro ejemplo en video de cómo llenar el archivo de carga. El archivo de carga es un archivo electrónico en formato Excel. Aquí vemos, por ejemplo, que sí trae especificaciones de longitud de caracteres, como por ejemplo el registro patronal debe tener 11 caracteres. Estamos viendo que la captura tiene 14 porque tiene espacios intermedios. Hay que eliminar esos espacios para que cumpla con la condición. La otra recomendación es que tanto el nombre o razón social del patrón como el beneficiario estén completos con las abreviaturas de su tipo de sociedad, que se respeten los formatos que se están solicitando, sobre todo los de fecha. En este ejemplo vemos que en la columna donde van los puestos es una línea con 5 puestos. Cada puesto debe de ser por fila, no deben de ser más de un puesto por fila. Y en las columnas CO a la CQ es calificar el perfil de cada puesto, de tal suerte que solamente debe de cruzarse una de las 3 columnas por puesto y en las demás anotar N o NA. Aquí la recomendación es no dejar campos en blanco. En la columna CR, que es la justificación del trabajo, tenemos un texto que contiene comas, les recuerdo que hay que quitarlas, y también validamos la longitud de ese texto, tiene 199 caracteres, se recomienda que se ajuste a 60. Hay que anotar también el número de trabajadores que prestaron servicios por cada puesto. Esto es muy importante. En las siguientes columnas, que es de la CT a la CV, es el número del perfil del declarante. Si ustedes descargan correctamente el archivo del perfil que pretenden declarar, viene el número de perfil en el encabezado, entonces ahí no hay confusión. Y bueno, ya una vez que se tiene llenado bien el documento, eliminan los encabezados, filas en blanco que tengan intermedias y guardan el documento como un CSV delimitado por comas. Recuerden que esto lo estamos trabajando desde Excel. El nombre se lo pueden cambiar, no hay ningún problema por eso, le pueden dejar el nombre que trae por default. Seleccionan el tipo de documento y lo guardan. El CSV delimitado por comas es un archivo de texto, entonces ya una vez que está guardado como CSV delimitado por comas, se van a ir al explorador de Windows, lo van a abrir como el TXT y eliminan el salto de línea. Para que comprendan mejor cómo eliminarlo, les recomiendo descargar la guía de usuario y ahí les explica paso a paso y de manera gráfica cómo hacerlo. Una vez que el envío de la información ha sido leída por el sistema y cumple con los requerimientos del mismo, les va a devolver un comprobante de cumplimiento que es el acuse de recibo electrónico en formato PDF. Este acuse es importante que al descargarlo le revisen que los datos estén completos. ¿Qué datos? El nombre o razón social, el RFC, el NRP y el perfil del declarante, así como el año y trimestre declarado, los números de NRPs recibidos,
tratándose de beneficiario, que estén completos todos los patrones declarados, tratándose de patrón, el número de beneficiarios y el número de trabajadores declarados. El comprobante de cumplimiento lo pueden obtener de dos formas, una con el número de folio de seguimiento. Aquí mucho ojo porque el número de folio de seguimiento solamente se ve en pantalla una vez que se envió la información. Entonces, antes de dar un clic, y que somos muy veloces para eso, anotamos el número de folio de seguimiento y con eso vamos a hacer la consulta y la descarga del documento. De manera simultánea, el comprobante de cumplimiento también llega por correo electrónico, por lo que es muy importante que, sobre todo en Portal Empresarial, tengan actualizada la dirección de correo y además sea un correo de acceso inmediato. En algunas ocasiones, cuando están realizando el trámite y les aparece un mensaje que dice ocurrió un error, favor de intentar más tarde, aun cuando tienen el mensaje en pantalla, les recomiendo que revisen las bandejas de su correo. Muchas veces puede llegar a bandejas de correo spam o de correo no deseado. Si ya revisaron las bandejas de correo y no pueden visualizar o definitivamente no les llegó el acuse, entonces comuníquense a Infonatel para que ellos les den el apoyo y puedan recuperar la respuesta del sistema en el envío que ustedes realizaron. La respuesta del sistema, cuando el archivo no cumple con las especificaciones de llenado, puede ser un archivo de rechazo. Para que ustedes sepan el motivo de rechazo, van a abrirlo, es normalmente un formato CSV delimitado por comas, lo pueden abrir desde Excel, se posicionan en la celda A1 y con las teclas de función aprietan la tecla F2 y al final se lee cuál es el motivo de rechazo. Si en el motivo de rechazo menciona que el archivo contiene comas o que el NRP no corresponde, yo les recomiendo que descarguen la guía de usuario y de la página 20 a la 22 consulten los tips de llenado y los errores frecuentes en el llenado del archivo y vayan cotejando que el tip de llenado sí corresponda con su archivo y si hay errores, pues igual los corrijan y vuelvan a realizar el envío. Los principales motivos de rechazo es cuando los textos contienen comas, cuando el número de identificación del perfil del declarante en la columna CT es incorrecto, cuando la información del declarante está en las columnas incorrectas, cuando el envío del archivo se hace desde el portal empresarial de un tercero, cuando no eliminan el salto de línea desde el explorador de Windows o cuando eliminan comas desde el explorador de Windows. Las comas se eliminan siempre desde Excel. También cuando realizan operaciones o anotaciones fuera del rango de la información que se va a declarar. ¿Qué es esto? Pues a veces cuando estamos en la operación tenemos abierto el archivo, lo estamos llenando, de repente llega alguien y nos pide una cuenta o nos da una indicación y se utiliza la hoja del archivo de carga para hacer la anotación. Entonces, ese dato se queda registrado aunque se borre, aunque se elimine la fila y lo mejor es no utilizar el archivo para esas situaciones. También cuando ya cuentan con un acuse de recibo por RFC y trimestre declarado, van a tener un archivo de rechazo. Esto es muy importante y es la información que deben enviar a Cireso. El declarante debe de estar seguro de que la información que va en el archivo es completa y correcta. ¿Por qué? Porque el sistema solamente recibe un archivo por RFC y por trimestre. Entonces, tratándose de patrones, deben declarar en un solo archivo el total de los clientes o beneficiarios a los que les prestaron servicio por recurso humano. También ahí deben de listar el total de NRPs que han tenido activos en este trimestre y el total de trabajadores que prestaron sus servicios. Tratándose de beneficiarios, el total de los proveedores de servicio de personal tercerizado que tuvieron en el trimestre y en ambos casos el detalle de los puestos objetos del contrato con el número promedio de trabajadores. El sistema no cuenta con opciones para enviar información complementaria o hacer corrección de la información una vez que ya tienen generado su acuse de recibo. Si ya después de haber hecho el envío y contar con el acuse ustedes detectan que les faltó información o que está incorrecta, pueden solicitar la cancelación del folio de ese acuse. Sin embargo, deben de tomar en cuenta que la fecha de cumplimiento será aquella en la que se recibe el archivo corregido. El trámite para la cancelación de acuse es presentar en la delegación que les corresponde un escrito libre firmado por el patrón o por el representante legal.
y adjuntar la copia de identificación del patrón o del representante legal para cotejo. Cuando también se trata de representante legal, deberán de llevar el original y copia del poder notarial. Lo más importante que debe de contener el escrito es el RFC del declarante, su nombre o razón social, su perfil, el año y trimestre declarado, el número de folio del acuse que se desea cancelar y una breve descripción del motivo por el que están solicitando la cancelación. Una vez que la delegación les ha revisado el escrito y les ha dado un sello, deberán comunicarse a Infonatel para continuar con el trámite. Cuando el trámite esté concluido, recibirán en un lapso de 10 a 15 días un correo electrónico donde les confirman que la cancelación del folio ya está realizada y que pueden volver a enviar su información corregida. Esto en tema de CIRESO sería todo. Les agradezco mucho su atención. Gracias, licenciada Norma, por esta explicación tan explícita del sistema CIRESO. Pueden hacernos llegar sus dudas y sus preguntas, por favor, al correo webinar.nacional@index.org.mx o a la dirección webcapacitacion.rf@infonavit.org.mx. Iniciamos con las primeras preguntas que nos han llegado. ¿Okay? Dice, si el Infonavit en el portal empresarial arroja diferencias y los ejercicios con diferencias ya se han presentado en el dictamen y los resultados del dictamen fueron sin diferencia, ¿qué proceso se tiene que realizar si ya se intentó aclarar en el portal empresarial que fueron por ausencias y fue rechazado? Ok, en este caso nos dice el propio RIPAEDI que es importante realizar las aclaraciones. Entonces, en este caso no es digamos que no es la cuestión del portal o las diferencias que se muestra. El verdadero problema es que no se han realizado y no se han llevado a cabo las aclaraciones correspondientes. En este caso, ustedes deben intentar enviar por el portal hasta 3 veces la aclaración. Cuando no se logre o no tengan respuesta, acuden a la delegación a que se haga la aclaración ya de manera presencial y con la documentación física. Ok, perfecto. La siguiente pregunta. Si no hemos presentado al Infonavit el dictamen fiscal que se efectuó el año pasado, ¿aún se puede enviar? Claro, la presentación del dictamen, hasta antes de que les sea requerido o de que se presente una multa, es espontáneo. Entonces, los invito a que si el del año pasado no lo han presentado, están en tiempo de presentarlo y de que no llegue por ahí un requerimiento. Es correcto, lo pueden presentar ahorita mismo. Perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿los patrones que contratan directamente no están obligados a presentar la información que requiere CIRESO? No, no están obligados. Esta información es únicamente para aquellos que celebran contratos por personal tercerizado en esquema de outsourcing o prestación de servicios. ¿Y a partir de qué fecha se tiene que presentar CIRESO? Pues el artículo 29 fue publicado el 4 de junio de 2015, entró en vigor el 5 de junio y desde ahí se tiene que presentar desde el tercer trimestre de 2015 hasta la fecha. Okay. En esa misma pregunta, dicen si ellos tenían contrato de terciarización con alguien antes del 2015, ¿están obligados a hacerlo antes de o no? Sí, en el sentido de que es una manera de que ellos estén protegiéndose y garantizando la relación. Lo ideal es que estén presentando la información para que sea transparente. Recuerden que este artículo va en sentido de tener una responsabilidad solidaria sobre el cumplimiento de pago de aportaciones en el caso del Instituto de los Trabajadores. Entonces, lo que queremos es garantizar para ellos sus prestaciones. Okay. Aquí complementaría la respuesta de Norma en el sentido de que cuando como beneficiarios de estos contratos de prestación de servicio, en lo que nosotros entendemos que están realizando esta
el pago a su proveedor, llamémoslo outsourcing, si ustedes como beneficiarios no presentan la información y manifiestan quiénes son sus proveedores, no se les podrá avisar si sus proveedores tienen algún adeudo con el instituto. Si leemos el artículo 29 bis, nos dice ahí que en caso de que el contratista tenga algún adeudo con el instituto, se le va a dar aviso al beneficiario del trabajo. De esta manera, ustedes pueden tener un aviso antes de que se convierta en un crédito como responsable solidario. Entonces, sobre todo, para los beneficiarios del trabajo, es bien importante que lo presenten para que podamos avisarles que a quien ustedes contrataron para que les suministrara personal está teniendo un adeudo. Yo diría que es lo más recomendable financieramente. Ok, perfecto. Otra de las preguntas que nos está llegando es, ¿cómo puedo aclarar un requerimiento por omisión del dictamen fiscal que sí se presentó? En este caso, es suficiente con que acuda a la delegación con un escrito y presente copia de ese dictamen, digamos del acuse de recibido de ese dictamen, y con esto no hay mayor problema. Ya la delegación nos hará llegar para que si tuvo por ahí alguna multa, para que esa multa se deje sin efectos. Obvio, porque ese dictamen nosotros entendemos que fue presentado antes de que le fuera requerido. Perfecto. Pregunta nuevamente, ¿cómo y cuándo se presenta el dictamen fiscal? Ok, el dictamen fiscal se presenta en los 15 días posteriores al vencimiento de la presentación ante el SAT. Durante la exposición nos ponía por ahí Carolina que en el caso del dictamen de 2017, la fecha de vencimiento fue el 15 de julio. Entonces, para efectos del Infonavit, tienen hasta el 3 de agosto para que sea en tiempo. Okay. Volviendo al Cireso, dice, ¿qué hago si recibí en mi correo electrónico un archivo en Excel con el nombre ARCH-rechazo-tipo? Pregunta. Si envió, a ver de nuevo. ¿Qué hago si recibí en mi correo electrónico un archivo en Excel con el nombre ARCH-rechazo-tipo? Bueno, lo que les explicaba precisamente es que si no reciben el acuse como PDF, van a recibir un archivo de rechazo en formato CSV delimitado por comas. Lo que tienen que hacer es abrir el archivo desde Excel, posicionarse en la celda 1, darle la tecla de función F2 y leer cuál es el motivo de rechazo. En base al motivo de rechazo, ustedes van a identificar si su archivo tiene error o si ya cuentan con un acuse de recibo, porque también si ya cuentan con acuse de recibo, el archivo lo menciona. Y en base a eso, pues, deben corregir su archivo o bien comunicarse con nosotros para que le demos seguimiento a la recuperación de su acuse. Perfecto. Adicionalmente, si ya lo intentaron y no logran ese envío, pueden llamar a Infonatel e Infonatel los va a canalizar para un soporte técnico ya de manera personalizada. Pero es importante que lean la guía de usuario y veamos como última instancia llamar a Infonatel y ahí los vamos a estar atendiendo para que puedan enviar de manera satisfactoria su archivo. Perfecto. Y otra de las preguntas, ¿cómo puedo obtener mi registro como dictaminador autorizado? Ok, en este caso el contador puede acudir a la delegación regional que le corresponda, llenar en el formato que tenemos publicado en el portal. Ahí nos dice cuáles son los requisitos. Mencionábamos que necesitamos su cédula profesional, que sea miembro de un colegio o asociación, por lo menos con 3 años de antigüedad, que también esté certificado por una asociación que tenga reconocimiento ante la Secretaría de Educación Pública, que tenga sus constancias de cumplimiento ante el SAT, el IMSS y el Instituto, positivas o sin adeudos, y con esto se presenta en la delegación, le admiten el trámite y en un plazo máximo de 10 días va a tener una respuesta o su oficio
con su número de registro, y a la par se va a publicar dentro del portal que ya es un contador público autorizado. Perfecto. Y una de las últimas preguntas que traemos es, ¿cómo puedo cancelar mi folio de acuse porque tengo información incompleta o incorrecta? Esto en Cireso. Lo que tienen que hacer es, en un escrito libre, presentarse en la delegación que les corresponde. El escrito debe de ir firmado por el patrón o el representante legal, y deben de llevar copia de la identificación del patrón o del representante para cotejo de firma. Si se trata de representante legal, también el original y copia del poder notarial para ver la personalidad jurídica. El escrito debe de tener el RFC, la razón social, el perfil del declarante, el trimestre y año que declaró y el número de folio del acuse que desea cancelar, y una breve explicación del motivo por el que está solicitando la cancelación. La delegación lo que va a hacer es apoyarnos revisando el escrito, ver que cumpla con esos requisitos, les va a otorgar un sello, no necesitan dejar copia del documento en la delegación, y ya una vez que tengan el sello se comunican a Infonatel para que Infonatel les guíe en cómo continuar con el trámite, porque ya esto es canalizarlos a soporte técnico, y que soporte les solicita una información adicional además, que es copia del mismo acuse y la cédula de identificación fiscal, nada más para garantizar que sí tienen relación con el declarante quien está solicitando el trámite. Y por correo electrónico, en un lapso de 10 a 15 días hábiles, les va a llegar la respuesta de cuando ya esté realizada la cancelación del folio. Perfecto. Tenemos aún disponibles un poco de tiempo. Si quieren hacernos llegar sus dudas y no les contestamos aquí en vivo, podemos hacerles llegar la contestación al correo. Recuerden, nuestro correo es webinar.nacional@index.org.mx, y la siguiente dirección donde pueden hacernos llegar también sus dudas y con gusto contestaremos es webcapacitacionrf@infonavit.org.mx. Y damos la más cordial bienvenida al licenciado Luis Enrique Marín Bañales, coordinador general de recaudación fiscal del instituto. Gracias, licenciado, por acompañarnos, y pues adelante. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. La verdad, este es el primer evento del año, de muchos que esperamos tener. Esperemos que los temas que se tocaron hoy hayan sido de su interés, y conforme vayamos trabajando en equipo, en grupo, vamos a llevar temas que nos propongan ustedes, así como iniciativas que nosotros queremos implementar y que les vamos a platicar, con toda la finalidad de que ustedes nos puedan ayudar a desdoblar ese conocimiento, y de ese mismo conocimiento, las dudas que ustedes pudieran estar teniendo, nos las pudieran estar externando, preguntando e enriqueciendo, que yo creo que es lo más importante. En sesiones posteriores, que creo que la siguiente es por ahí del mes de mayo, vamos a preparar una agenda en donde la intención que tenemos es ya trabajar en aspectos de qué vamos a hacer hacia adelante, haciendo uso de la tecnología, con toda la intención de que podamos llevar los servicios del instituto a los patrones y a los trabajadores. Estamos convencidos que la manera más fácil de transmitir y de comunicar nuestras ideas es a través de foros como estos, pero también a través del uso de las tecnologías de la información, que nos permita conectar más directamente, porque luego a veces lo que sucede es que entre que tenemos una iniciativa, un proyecto, y ustedes lo conocen, pasa demasiado tiempo, o el otro gran rubro es la parte de la información. Podemos tener información muy valiosa que, si no la podemos poner a disposición del patrón o del trabajador, pues se diluye el esfuerzo. Estoy muy contento de poder tener este tipo de foros, porque se me hacen muy fáciles de llevar a cabo, muy fácil de transmitir las ideas y por lo tanto de obtener resultados. Como ya muchos de ustedes lo vieron, el doctor Oscar Vela inauguró el evento, y la verdad es que ahorita vengo de estar con él y le pareció un escenario, más bien un proyecto, una continuidad de un proyecto que ya tiene funcionando bastante tiempo, del que quiere seguir haciendo uso para transmitir las ideas o los proyectos o las directrices que el instituto tiene.
pero que no sea nada más de aquí para allá, sino que también tengamos mucha respuesta de ustedes hacia nosotros. Por lo que a mí respecta, yo les voy a agradecer aquí a mis compañeros ponentes de los temas que se dieron hoy, a María Teresa, la oportunidad de trabajar hoy conjuntamente, a las personas que no ven que están atrás, pero que gracias a ellos esto se puede llevar a cabo. Y aprovecho, a mí me hubiera gustado estar un poco más y participar más directamente, sin embargo hoy fue un día un poco complicado, pero espero la siguiente sesión en el mes de mayo, sí yo traer una participación de ideas bien específicas y dejarlas sobre la mesa para que ustedes nos las puedan estar comentando. Por mi parte no tendría mucho más que decir, si no hubiera nada más, dar por clausurado este primer taller y reiterarnos a su disposición para cualquier duda de lo que se vio aquí o de lo que a ustedes les interese, nos lo pueden estar por los canales conocidos, estarnoslo comentando. No habría mucho más que decir, muchas gracias y nos vemos en el próximo taller de este tipo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Infonavit es una institución cuya misión es generar valor para las y los trabajadores y sus familias a lo largo de su vida laboral. Por ello, día a día nos esforzamos por desarrollar y ofrecerte mejores servicios que te permitan cumplir con tus obligaciones patronales de forma fácil y rápida. Para lograrlo, apostamos por la tecnología que permita darte soluciones efectivas, atenderte en menor tiempo, realizar trámites en línea y evitar traslados innecesarios a las oficinas del instituto, por lo que te ofrecemos nuestros canales de servicio. Plataforma de comunicación donde te brindamos asesoría especializada sobre tus trámites en el Infonavit. Aquí puedes solicitar información en línea, aclarar dudas y dar seguimiento a los trámites y consultas. Nuestro canal telefónico donde puedes recibir asesoría desde cualquier parte de la República marcando el siguiente número. El portal empresarial se encuentra dentro del portal general de Infonavit. Aquí podrás encontrar diferentes servicios e información necesaria para llevar tus trámites en línea. Si aún no usas el portal empresarial, regístrate y aprovecha todos los servicios que tenemos para facilitar el cumplimiento de tus obligaciones. Recuerda que ser una empresa cumplida representa una responsabilidad con México y sus trabajadores, permitiendo que formen un patrimonio para que día a día más familias cuenten con nuevas y mejores historias. En el Consejo Nacional INDEX y sus 21 asociaciones, estamos listos para alinear y promover conjuntamente la modernización en el interés nacional, construyendo esfuerzos dirigidos para el crecimiento productivo de nuestra membresía. Promover el ascenso competitivo de la industria mexicana de exportación, modernizando el ambiente de negocios, ha sido parte del apoyo que brindamos a los corporativos representados en diferentes regiones de México, en las que hemos potenciado al Consejo Nacional INDEX como una organización empresarial líder en la productividad de la industria global mexicana. Los presidentes de INDEX, los consejeros nacionales, directores y las 21 asociaciones INDEX estamos cumpliendo con esfuerzos para desarrollar empresas exportadoras que cumplen para el encadenamiento productivo nacional con encuentros empresariales B2B. Lo mismo que el Programa Corporativo de Responsabilidad Social para la Inclusión Laboral. Además de ser hoy la organización empresarial más innovadora con el nuevo Centro de Innovación y Desarrollo e Investigación, en donde INDEX, en la región de Matamoros, impulsará a la industria de autopartes, electrónica, metal mecánica y la generación de energía como elementos de competitividad. El Consejo Nacional INDEX, en su agenda corporativa,
Escaló a nivel Presidencia de la República en turno y electa iniciar los trabajos de validación y diseño de más esquemas públicos de promoción que mantengan e incrementen nuestra capacidad exportadora, trabajando en un marco jurídico 4.0 para potencializar a la industria mexicana de exportación. Con generosidad, las asociadas de Index, con $10 millones el año pasado, brindamos ayudas directas a más de 175,000 personas, más de 100 escuelas, apoyo a asilos, preparatorias, fuerzas federales, fuerzas armadas y acciones de sustentabilidad al medio ambiente. El año 2017 cerró exportaciones de manufactura IMEX por un valor de $238,917 millones. Mientras que en el primer cuarto de 2018 exportamos más de $76,603 millones en un claro signo de lealtad productiva y contribución nacional. En 2018 estaremos concluyendo inversiones por más de $2,670 millones y más de 152,000 nuevos empleos, que superarán los 3,034,000 empleos directos que registra el IMSS promovidos por la industria global en México. Como desde hace más de 50 años, seguimos confiando en México. Es el orgullo de ser la industria de las industrias, la industria que manufactura a las grandes marcas para el consumo.